Abran sus Biblias si tienen Biblias. There are some English Bibles out there in the pews if you need an English Bible. Pero hay Biblias en español aquí, enfrente, en el pasillo. Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28, Acts chapter 28. Vamos a estar en los últimos versículos del libro de Hechos. Hoy terminamos Hechos. Hechos 28, 16 a 31 vamos a estar. Hechos 28, 16 a 31. Acts 28, 16 through 31. Es una bendición que todos ustedes que comenzaron este libro con nosotros están aquí esta tarde para poder escuchar los finales de este libro. ¿A quién le gusta historias? Who likes stories? A mí me gusta leer, me gusta la lectura, I like to read. Me gusta ver una película buena, ya sea en la televisión. Me gusta leer un artículo. A todos nos encantan las historias. We all love a good story. We love the beginning, we love the middle, and we love the end. ¿A quién le gusta una historia sin final? Who likes a story without an ending? ¿Quién ha mirado una película y se va la luz? ¿O quién ha leído el libro y va al final, el último capítulo y se desvía o se pierde el libro? Who's ever watched a movie and the power goes out? You've gone to a movie or for some reason you have to walk out and you're like, oh, what's the end? And so, la historia, no sabemos cómo terminó. No nos gusta. Queremos el principio, queremos la carne de la historia y queremos el fin de la historia para poder saber y amarrar cómo terminó la historia. Ya sea una historia buena, una historia mala. Pero a mí me gustan las historias, me gusta de todas las historias. Y me gusta que todo tenga un fin. Un final. Hoy miraremos que el libro de Hechos no hay un fin. El libro de Hechos no hay un final. Y vamos a ver por qué. Today we're going to see that in the book of Acts, the final chapter, there is no end. There is no final. There is no ending to this book of Acts in the Bible. And we're going to see why it is that way. Agosto 2, 2020, el año pasado, comenzamos el libro de Hechos. Entonces, en un año, septiembre, un año y 3 meses hemos comenzado y vamos a terminar el libro de Hechos. Agosto 2, 2020 comenzamos este libro que se llama el libro de los Hechos, la iglesia no adulterada. Y alguien dígame, ¿por qué le hemos puesto la iglesia no adulterada a esta serie? Why is it called, if anybody can kind of, if you've been around you would know, but if you also can kind of take a wild guess, why do we call this, the book of Acts, the unadulterated church? ¿Por qué le hemos llamado la iglesia no adulterada? La iglesia que miramos en el libro de Hechos es el ejemplo que Dios o Cristo dejó para nosotros. No todo debe de ser igual porque cosas cambian, ¿verdad? Yo no he visto los milagros que han sucedido en el libro de Hechos. Yo no he hablado en lenguas como los que hablan en el libro. No digo que no es posible, pero por la mayoría el libro de Hechos contiene el ejemplo de cómo se debe de ver la iglesia. En un sentido, la iglesia hoy no se mira, se ha desviado. Entonces, por eso le hemos titulado la serie La iglesia no adulterada. Y en el agosto 2, 2020, el título del mensaje era, por el primer mensaje de Hechos, era La iglesia comienza y termina con Jesucristo. La iglesia comienza y termina con Jesucristo. No sé si se acuerdan de ese título, pero ese fue el primer
mensaje del libro de Hechos. Y en un sentido hoy casi va a ser lo mismo. He titulado el mensaje de hoy, de Hechos 28, 16 a 31, esto: la historia de la iglesia de Cristo no termina, continúa a través de tus hechos. Digan otra vez: la historia de la iglesia de Cristo no termina, continúa a través de tus hechos. The story of the church does not end. It continues through your acts. English translation of the Spanish title. La historia de la iglesia de Cristo no termina, continúa a través de tus hechos. Entonces, hoy vamos a ver 4 verdades, 4 truths in today's message. 4 verdades del mensaje de hoy. Vamos a ver del 16 a 31. Lo he puesto como en una pregunta. ¿Encadenado por el Evangelio? Verdad número 2. El Evangelio seguirá ofendiendo en todas partes. El Evangelio es el corazón de la iglesia. Y los confines de la tierra es donde quiera que tú, la iglesia, vayas. Estas son las 4 verdades. These are the 4 truths that we will see today. And the first truth is a question form. Are you chained by the gospel? And the gospel will continue to offend in all parts. Truth number 3, the gospel is the heart of the church. And the ends of the earth is wherever you, the church, goes. Entonces, las últimas 2 semanas, 3 semanas, hemos mirado que el apóstol Pablo comenzó encarcelado aquí, lo llevaron aquí a Cesarea, y luego de aquí demandó que lo llevaran a Roma, porque él sabía aquí, Agripa, Félix, los gobernadores y los reyes le pidieron si quisiera regresar a Jerusalén, y Pablo dijo que no. ¿Por qué? Él sabía que si regresaba a Jerusalén para tener un tribunal, ahí lo iban a matar. Entonces él apeló a César, y la ley era en esos días, si tú apelabas a César, era una ley que te tenían que llevarte a Roma. Y fíjense de dónde está aquí hasta acá. Entonces, hemos mirado el viaje de Pablo en barco. Viajaron, y aquí, antes de llegar a Malta, casi se hunde el barco. ¿Se acuerdan? Y luego en esta isla sobreviven, nadie muere, incluyendo a Pablo. Y en esa isla de Malta había unos isleños, y Dios bendició a todos del barco y permitió en 3 meses que regresaran su viaje. Y luego la semana pasada miramos que reiniciaron su viaje, y ahora hemos mirado que va llegando a Roma. La primera verdad es encadenado por el Evangelio. 16 a 20 del capítulo 28. Lean conmigo lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Versículo 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Esto me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes, precisamente por la esperanza de Israel. Estoy encadenado. Entonces aquí Pablo ahora tiene la oportunidad de enfrentarse con los judíos líderes religiosos en Roma.
A ver si tengo aquí el mapa que pasé. Entonces ahí en Roma hay judíos. Y hay judíos cristianos. ¿Cómo se dispersaron hasta allá? ¿Se acuerdan el día de Pentecostes? Cuando todos están hablando los diferentes idiomas. Era el día de Pentecostés. Estaban celebrando los judíos aquí en Jerusalén. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan las lenguas de fuego? Y comenzaron todos los creyentes a hablar en idiomas diferentes que no eran nativos a la tierra esta. Pero la gente que estaba ahí visitando para celebrar pudieron entender. Y muchos de ese día se fueron. Y si van al segundo capítulo de Hechos, van a ver que había allí también gente que había venido desde Roma visitando para adorar a Dios. Entonces, después del día de Pentecostés, es el pensamiento que muchos de los que fueron convertidos, ¿se acuerdan el primer día que Pedro se levantó y dijo, no, estamos borrachos? Este es el Evangelio de Cristo. Ese día 3,000 personas vinieron a Cristo y muchos de ellos quizás sí regresaron a Roma. Entonces, aquí hay líderes religiosos en ese día. Pero también hay judíos que no saben nada del cristianismo. Hay judíos que no han escuchado de Jesús. Hay judíos que han escuchado de este movimiento que se llama el camino. Y aquí ahora tiene Pablo la oportunidad para decirle lo que le ha pasado. Entonces él dice en versículo 17, 3 días más tarde Pablo se convocó con los dirigentes de los judíos y aquí Pablo comienza a explicarle todo lo que le sucedió aquí en Jerusalén. Les dijo, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Luego dice que lo interrogaron y que los líderes aquí lo querían soltar porque no habían encontrado nada de culpa en él. Y versículo 19, cuando los judíos aquí se pusieron, él no quiso regresar a Jerusalén o quedarse en esa región, porque sabía que si se quedaba allí, lo iban a matar. Y por eso dice aquí, cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Él también está diciendo, Pablo sabe que él está hablando a los líderes judíos aquí. Y él quiere que ellos sepan que él no tenía nada contra su gente, nada contra su raza, nada contra su familia de raza. Versículo 20, pero este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. La esperanza de Israel estoy encadenado. Ahorita va a explicar Pablo un poco más de lo que es la esperanza. Y sabemos que Pablo es un prisionero en Roma. Es un prisionero ahí donde está encarcelado y está con cadenas. Le dieron un poco de libertad y vamos a ver ahorita que no lo encarcelaron como en una jaula, en una prisión. Vamos a ver que Dios bendijo a Pablo y permitió que se quedara en una casa de renta, pero todavía está encadenado, porque él siempre dice en cada carta que él ha escrito que él está encadenado. Cadenas físicas, él está encadenado. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué más está encadenado Pablo? ¿Sabe por qué Pablo ha sufrido tanto? ¿Sabe qué es la misión y el propósito de Pablo? ¿Y de por qué lo hace todo? Porque él está encadenado por el Evangelio. Sí, está encadenado con cadenas físicamente, pero en real en su ser, él está encadenado por el Evangelio. Y es por esa razón, es por ese propósito que él ha sufrido todo. Alguien dígame una cosa en que él ha sufrido. Una cosa. I'm sorry.
¿Qué es una de las cosas que a Pablo ha sufrido? Le mordió la víbora, la serpiente lo mordió. ¿Qué es otra cosa? Naufragado, sí, shipwrecked. He suffered in many different ways. Shipwrecked, bitten by a serpent. ¿Qué más? Lo han dejado por muerto en la calle. Lo han apedreado, dejado por muerto. Lo han acusado de cosas que no es cierto. Su propia raza lo ha rechazado. La raza judía lo ha rechazado. Entonces, antes de que Pablo estaba encadenado por cadenas físicas, él estaba encadenado por el Evangelio. Y es por esa razón que él hace todo, porque él está encadenado al Evangelio. Entonces, ahora se hace la pregunta: si uno no está encadenado por el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias de Cristo. Y esas noticias es Jesús, Dios, se hizo verbo, se hizo hombre, vivió entre los hombres, vivió una vida perfecta, una vida que nosotros no podíamos vivir. Sufrió en la cruz, fue crucificado, murió, fue enterrado y en el tercer día resucitó como nuestra esperanza. Y la persona que ponga su fe en el nombre de Jesucristo vivirá para la vida eterna. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias. ¿Alguien está en un barco? Y si han estado en un barco, a lo mejor, sí, en un barco, quizás a lo mejor no, pero saben que cada vez que están en un barco grande, tienen unas cosas que se llaman salvavidas, ¿verdad? Salvavidas, en caso que se hunda el barco, tienen las... ¿Y para qué son las salvavidas? Para salvar las vidas. El hombre está destinado al infierno. ¿Por qué? Porque en el huerto, en el jardín, Adán y Eva pecaron y se separó el hombre de Dios. Jesús es el salvavidas. Pero la única manera que puedes ser salvado por Jesús es que tienes que poner tu fe. Y si no, te vas a hundir en el infierno. Esas son las buenas noticias. Entonces, Pablo está encadenado por el Evangelio. Él, por todo esto, por este propósito lo hace. Entonces, si no estás encadenado por el Evangelio, estás libre del Evangelio. No puedes estar encadenado y estar libre al mismo tiempo. ¿Estás encadenado o estás libre? Y si estás libre del Evangelio, estás encadenado por el mundo. Estás encadenado por el diablo. Estás encadenado a la oscuridad. Estás encadenado a tu naturaleza pecaminosa. No puedes estar encadenado a Dios o a Cristo y estar encadenado al mundo. Es uno o el otro. Entonces, por eso es una pregunta. ¿A qué estás encadenado tú? En este momento, en este día en tu vida. Pablo estaba encadenado por el Evangelio. Esa era su propósito. Eso era lo que los forzaba ir, a salir, a sufrir. Ser picado por una víbora. Ser apedreado. Porque eso era a lo que estaba él encadenado, al Evangelio. Él pensaba, vivía Cristo. Él era prisionero al Evangelio, a Cristo. ¿Somos prisioneros a Jesucristo hoy? Cada uno de nosotros, sentados en estas sillas. No puedes tener tu pie en el mundo y tu otro pie en Dios. Si no te tiene Dios,
que tiene el mundo. Si no tienes a Cristo, tienes al diablo. Él está encadenado por el Evangelio. Porque fíjese lo que dice en el versículo 20. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes, precisamente por la esperanza de Israel está encadenado. El Evangelio es la esperanza. Era la esperanza para Israel. Todavía es la esperanza para Israel. Pero el Evangelio es la esperanza para nosotros hoy. Nosotros gentiles. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En el hombre? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En lo material? ¿En la manera que te vistes? ¿Tu imagen? El mundo se marchitará, pero Dios y Cristo y el Evangelio y la esperanza nunca. Entonces, Pablo estaba encadenado al Evangelio. Él estaba bien enfocado porque Cristo lo tenía como su Cristo. No en un sentido mal, pero en un sentido donde él pudiera sufrir. ¿Quién aquí ha sufrido? Who here has suffered? Pero, good. No es bueno. Pero si hemos sufrido, estamos libres en Cristo, que Él nos da una paz. ¿Quién ha sufrido como cristiano, pero todavía tienen una paz que solo Cristo da? Amén. Amén. Pablo sufrió, pero tenía una paz, tenía una libertad en Cristo, que él sabía qué era su esperanza. Él no tenía esperanza que lo iban a librar. Su esperanza estaba en Jesucristo. Su esperanza era el Evangelio. Y eso lo enfocaba para hacer todo. Entonces, de otra vez pregunto, ¿a qué estás encadenado tú? ¿Estás encadenado? Are you chained to the gospel like Paul was? So he was driven and focused to live a life worthy of Christ? Or are you chained? Are you free of the gospel? But if you're free of the gospel, you're chained to the world. ¿A qué estás encadenado? Pablo estaba encadenado a Jesús, a Dios, a Cristo, al Evangelio, a la esperanza que es Cristo. Sabiendo que iba a morir, sabiendo que un día, sus últimos días ya estaban numerados. Aquí en Roma. Enfrente de su raza, de su familia, enfrente de su gente. Él ahí está presentando el Evangelio, porque él es prisionero al Evangelio. Prisionero a Roma, pero es más prisionero al Evangelio. Muchos de nosotros estamos viviendo vidas libres, haciendo lo que queremos hacer, pero somos prisioneros al pecado. Somos prisioneros al mundo. Somos prisioneros al diablo. Y un día vamos a estar enfrente de la tribunal de Jesús. Y no voy a poder mentirle de lo que hice en mi vida. ¿Estás encadenado por el Evangelio tú? Seguimos adelante. Verdad número 2. El Evangelio seguirá ofendiendo en todas partes. El Evangelio seguirá ofendiendo en todas partes. Hechos 28, 21 a 22 dice: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea. Estos son los líderes hablando ahora a Pablo. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea. ¿Y dónde está Judea? En la región de Jerusalén, de Cesarea, todo eso es Judea. Los líderes dicen: no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestaron ellos: ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes que haya hablado mal de ti. Entonces, en esos días no había UPS, no había FedEx, no había Twitter, no había correo electrónico. Todo era por hombre o por bestia para enviar cartas hasta el Imperio Romano. ¿Qué es lo que están diciendo los líderes religiosos judíos aquí? No hemos recibido nada, no hemos escuchado nada desde acá de ti, nada.
Ninguna carta que tenga que ver contigo. Y no hay nada que hemos escuchado que diga malo algo de ti. Ninguna persona. Entonces, ahora lo que estamos mirando que era verdad, que los judíos religiosos, los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes, estaban celosos de Pablo y del evangelio que él trabaja. Y ellos ni querían mandar y enviar, gastar energía para enviar a alguien hasta Roma. Porque nada era cierto de lo que lo acusaba. Nada. Por eso dicen los líderes aquí en Roma, no hemos escuchado nada de ti. No hemos escuchado nada malo de ti, de esa región de Judea. Pero sí han escuchado algo. No han escuchado de Pablo o de algo malo que él había hecho. Pero sí han escuchado algo. ¿Se acuerdan que la iglesia, el cristianismo, comenzó con un movimiento que se llamaba el Camino? Y ahora, ya 2, 3 siglos después de que Jesús ascendió al cielo, ya el movimiento ha alcanzado hasta Roma. Pero fíjense lo que dicen los líderes aquí. Pero ¿sabes? No hemos escuchado de ti, Pablo. No hemos escuchado nada malo de ti, de la región judea. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Secta. ¿Qué es una secta hoy? What is a sect? A cult. Cuando se escucha la palabra o término secta, ¿tiene sentido bueno o malo? Malo. Entonces, dicen los líderes, no hemos escuchado nada malo de ti, no hemos escuchado nada, no tenemos ninguna carga, pero sí lo que hemos escuchado, sí hemos escuchado el movimiento del camino, de este cristianismo. Porque en todas partes se habla en contra de esta secta. El cristianismo, en esos días, el movimiento, el camino, lo tomaban como una secta. No es mucho más diferente hoy. La verdad, la convicción del evangelio, convicte. Si tú le dices la verdad como cristiano a otro cristiano, cristiana, hermano, hermana, alguien de la fe de Dios, ellos están en pecado y no quieren cambiar su manera de ser. No es que sea una secta la verdad, es que esa persona no quiere dejar ir su pecado, no quiere dejar ir su manera de ser, su manera de vivir. Entonces, el evangelio ofende. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amistades, vecinos, vecinas, comadres, compadres, que saben de nuestra fe cristiana? Y cuando tratas de hablarle a esa persona de la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, lo toman como una ofensa. ¿Por qué? No es porque es ofensivo, es porque la verdad duele. La verdad duele. Y en esos días también la verdad duelía, porque estos quizás sacerdotes, líderes judíos religiosos, estaban viviendo también en pecado. Y era por esa razón que crucificaron a Jesucristo. Ellos no querían cambiar sus leyes. Ellos no querían cambiar sus costumbres. Ellos no querían cambiar los hechos, la ley de Moisés. Ellos estaban bien enfocados en la ley de Moisés. Elevaron a la ley de Moisés. Y no miraron que cuando vino el Hijo de Dios, los pasó por encima. ¿Por qué? Les pasó porque no querían escuchar la verdad de Dios.
El evangelio se ofendió. Fíjense lo que dice en el versículo 22. Queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Muchos hoy saben del evangelio, saben de Jesucristo. Muchos. Pero hoy el cristianismo es considerado todavía una secta. ¿Por qué? No quieren la gente aceptar la verdad, que es la verdad de Jesús, el evangelio. ¿Por qué? Mucha gente que no son creyentes en Dios, en Cristo, piensa que si nos convertimos a cristianos tenemos que perder nuestra libertad en cómo vivimos nuestra vida. Vamos a estar en la iglesia 10 veces a la semana, vamos a tener que parar de estar con nuestras familias, parar nuestras amistades, no vamos a poder hacer las cosas que hacemos durante la semana como hombre, como mujer. Entonces tiene el pensamiento que para ser cristiano se pierde una libertad de hacer ciertas cosas y no quieren permitir a Cristo. Eso es cierto, en un sentido. Por eso mucha gente rechaza el evangelio, rechaza a Jesucristo, rechaza la verdad porque uno no quiere cambiar su estilo de vida. Estos líderes no querían cambiar y por eso dicen, todo el mundo habla de esta secta, todo el mundo está contra esta secta. Todo el mundo hoy está contra Jesucristo. Si somos una minoridad, we're still a minority. Christianity is still a minority. And people look at us as if we're doing something wrong. We're too strict. And that doesn't apply to us. El cristianismo, el evangelio, ofendió en esos días, seguirá ofendiendo hoy. No es porque ofende, pero porque está convictando a la gente. Y la gente no quiere cambiar su estilo de vida. Según ellos están bien. ¿Mande? Según ellos. Según los líderes estaban bien. Sí. Pero no estaban bien. Pero a Pablo no le importó. Esto era su propósito. Él estaba encarcelado al evangelio. A él no le importaba. Esto es el evangelio. Esto es la verdad. Aunque ustedes han rechazado a Jesucristo, todavía les voy a seguir dando la verdad porque me da pena que ustedes han rechazado, pero todavía tienen una oportunidad. Y vamos a ver, aunque les dijo ellos le dijeron a Pablo que ofendía, Pablo no le importó. Porque fíjense lo que hace ahora. El evangelio ofendió en ese tiempo, ofende hoy, pero a Pablo dijo, no me importa. ¿Verdad? Número 3, el evangelio era el corazón para él. El evangelio es el corazón de la iglesia. The gospel is the heart of the church. 23 a 29. Entonces los líderes religiosos le dijeron, queremos escuchar de esta secta que muchas rechazan, que en todas partes están contra el evangelio. Pablo dijo, está bien, te voy a decir, no me importa que ustedes digan eso, pero aquí está el evangelio. 23 a 29, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con
el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Pero tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Los líderes le dijo, no hemos escuchado de ti, no hemos recibido ninguna carta, pero sí lo que hemos escuchado que este movimiento es una secta y todo el mundo está contra esta secta, pero vamos a escuchar. Pablo, bueno, les voy a decir la verdad, no me importa que usted, aquí está lo que es el evangelio. Pablo comenzó desde el principio. Comenzó desde el Antiguo Testamento, desde la mañana, versículo 23, hasta la tarde. Estuvo explicándole y testificándole acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Los judíos no creían que Jesús era el prometido, que Jesús era el Salvador de Israel. Por eso Pablo tenía que comenzar de los principios del Antiguo Testamento para decir, todo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fíjense, así es como cae Jesús en todo esto. Jesús es el Salvador que ha prometido Dios para Jerusalén, para los judíos, para el mundo. Unos se convencieron y otros negaron a creer. Y cuando muchos comenzaron a negarlo, así como los antepasados no lo escucharon a Isaías y Ezequiel, a Moisés, bueno, a Moisés sí, porque era uno de los primeros antepasados. Pero en versículo 26, estas son palabras que fueron dichos a Isaías de Dios. Dios le dijo a Isaías, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Entonces, Pablo entiende en este momento cuando le está explicando a ellos, a la gente que rechaza el evangelio, mucha gente se van a poner con un corazón de piedra y no van a querer escuchar, recibir el evangelio. Porque aunque tengan oídos, no van a poder oír. Aunque tengan ojos, no van a poder ver la verdad de Dios. Y de eso es el evangelio. A él no le importó. ¿Por qué? Porque el evangelio era el corazón de él. El evangelio es el corazón de la iglesia hoy. La iglesia son muchas cosas. La iglesia hoy debe de ser familia. La iglesia hoy debe de ser un lugar para congregarse, para alabar a Dios, para adorar a Dios. La iglesia debe de ser un lugar donde el cristiano puede venir y recibir alimentación del pastor, de los líderes religiosos, de los ancianos. La iglesia son muchas cosas, es muchas cosas, pero sobre todo eso, el evangelio es el corazón de la iglesia. El evangelio dirige la iglesia. El evangelio es lo que guía la iglesia. El evangelio es lo que directa en la iglesia. Y aquí es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo le dio el corazón del evangelio. A estos Cristo fue proclamado de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacobo. Esto es lo que dice la ley de Moisés. Vendrá un profeta. Este profeta era Jesús. Unos lo recibieron y otros no. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última. Entonces a los que no quisieron escuchar le dijo, no estoy sorprendido porque hasta Isaías lo rechazaron.
El evangelio es el corazón de la iglesia. Muchos estamos aquí sentados escuchando este sermón y nos vamos de aquí y nos olvidamos de qué y cómo se debe de ver la iglesia. La iglesia se debe de ver como el evangelio de Jesucristo. Perdonar, enseñar misericordia, dar amor, dar la verdad, adorar a Dios, glorificar a Dios. Todo eso es la iglesia. Y muchas veces nos vamos de la iglesia y nos olvidamos. Sí, recibí un buen sermón. Tuve un gran placer estar con hermano tal fulano. Y eso está bien. Pero nos olvidamos que la iglesia, sinceramente, sobre todo, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio se ve en el tipo de estilo que vives. El evangelio es el corazón de la iglesia. Verdad número 4. Los confines de la tierra es donde quiera que tú, la iglesia, vayas. Pausen ahí, voy a regresarme a Hechos 1:8. Acts 1:8. ¿Y qué es lo que dice? Jesús todavía no se ha ido a los principios de Hechos. Jesús ha resucitado y está entre sus discípulos y más de 500 personas lo miraron. Y antes de irse les dice en versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ay, Joel, ay, Dios, ¿estás diciendo que tengo que ir hasta China? ¿Estás diciendo que tengo que ir como misionero a México? ¿Estás diciendo que tengo que ir a Rusia? ¿Estás diciendo que tengo que ir a El Salvador? ¿Estás diciendo que tengo que ir a Haití? A lo mejor Jesús o Dios se está llamando para eso. Pero Él no está diciendo directamente eso. Y acuérdense que en el mundo de Pablo y de los primeros creyentes, el mundo para ellos era el imperio romano. Eso era el mundo para ellos. Los romanos habían conquistado a tantas naciones. Para Pablo, para Juan, para Pedro, para Felipe, para todos los primeros creyentes de la iglesia, el mundo para ella era el imperio romano. Entonces para Pablo para él era donde él estaba. Pero para nosotros ahora sabemos que el mundo está más grande. No es el mismo mundo, pero el comando sigue igual. Los confines de la tierra es donde quiera que tú, la iglesia, vayas. Cristo, el cristianismo, comenzó por aquí. Para el mundo, los confines de la tierra, para Pablo, los primeros creyentes, el mundo era para ellos esto nomás. Pero ahora todos nosotros sabemos que el mundo está más grande. Para Pablo, en un sentido, a lo mejor no sabía que había otros pueblos, otras tierras afuera de él. ¿Estás diciendo, Joel, que tienes que ir a estos lugares? No. Pero quizás Jesús o Dios te está llamando. Porque hay misioneros que la iglesia apoya. Sabemos de la familia Baker que ha venido Jonathan y Barbara y su hijo, lo han conocido a Josiah y Abigail. Ellos son misioneros americanos que fueron a Puebla, México. Y ellos fueron llamados para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Están aquí. Pero ¿saben qué? Para Pablo, los confines de la tierra para él era ¿dónde? Ahí donde estaba. Y los confines de la tierra para ti como cristiano, hermano, hermana, como la iglesia, porque tú eres el representante de la iglesia. Los confines de la tierra para ti quizás es tu trabajo. Acuérdense que para los confines de la tierra para Pablo era la cárcel donde él estaba encarcelado.
el versículo 31, y predicaba el reino de Dios. Versículo 30, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Él estaba encarcelado, estaba viviendo en una casa de renta, siempre tenía soldados alrededor. Dios le permitió una libertad de poder tener allí a Lucas, que era el autor del libro de Hechos, pero también a otros. Y mientras en Roma escribió varios libros del Nuevo Testamento cuando estaba como prisionero. Entonces Dios le permitió la bendición para poder estar encarcelado, pero no en el mismo sentido como los otros prisioneros. No era como un prisionero político donde lo iban a encarcelar en un rincón en la oscuridad. No era uno de esos. Sabiendo eso, le dieron un poco de libertad. Permaneció Pablo en la casa que tenía, que estaba rentando una casa. Un cuarto. Y recibía a todos los que iban a verlo. Los confines de la tierra que Jesús dijo en Hechos 1:8, para él era en el cuarto de renta donde él vivía. Él atraía a gente para darles el evangelio. No tienes que ir a Italia, no tienes que ir a México, no tienes que ir a China. Pero sí tenemos un mandamiento dado a cada uno. Ir y hacer discípulos a todos. Ya sea en tu trabajo, en tu familia, con el vecino, con la vecina, en la tienda. Cuando se presente la oportunidad, eso es el confín de tu tierra. Donde se presente la oportunidad para dar el evangelio, eso era lo que Pablo siempre, él buscaba una oportunidad. Ya sea en el barco, ya sea en camino a Jerusalén, ya sea en cualquier aspecto de su vida, o ya sea encarcelado en su cuarto. Eso era su confín de la tierra. Entonces, los confines de la tierra para ti es donde quiera que tú, la iglesia, vayas. Y si miran, después del versículo 31 sigue 32 y luego siguen los siguientes capítulos, ¿verdad? After verse 31, we have chapter 29, 30, and so on, right? After Acts. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después? ¿Se acabó la historia? ¿Terminó sin fin? No. La historia de la iglesia de Cristo no terminó y no termina. ¿Por qué? Continúa a través de nuestros hechos. Los hechos de la iglesia en el mundo de hoy. Entonces, ¿cómo le vamos a poder agregar nuestros hechos? Si hubiera una oportunidad de ponerle nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro testimonio para Dios, ¿cómo le podríamos agregar después del capítulo 28 a la Biblia? Alguien el otro día miré una publicación en Facebook que si Pablo estuviera vivo hoy y si Dios podía, o si Pablo podía comenzar otro capítulo, agregarle más capítulos al libro de Hechos, si estuviera vivo hoy y miraría la iglesia en la manera que está hoy, ¿qué diría Pablo de la iglesia hoy? ¿Qué diría Pablo? Sí, ok, agarró la pluma, voy a comenzar capítulo 29 para el libro de Hechos, Lucas. ¿Qué escribiría Lucas en continuación del libro de Hechos, después de 28? La iglesia está donde debe de estar, la iglesia ha tenido éxito, la iglesia... ¿Diría Lucas eso? ¿Qué diría Lucas? Sería, a lo mejor le daría un poco de vergüenza. ¿Piensan? Un poco de vergüenza.
Sabemos que Pablo, cuando él escribía sus cartas, siempre comenzaba sus cartas a la iglesia de Galatas, a la iglesia de Corintio, a la iglesia romana, a los cristianos. Gracias, he escuchado de tu lealtad a Jesucristo. A la iglesia de 2021. Tengo esto contra usted. En la carta de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, el mismo discípulo que estaba con Jesús cuando él vivió, él escribe una carta a 7 iglesias. Y a cada una de esas iglesias tiene algo contra ellos o tiene algo para ellos, para edificarlos. En una de esas cartas le escribe a una iglesia: he escuchado que tú hiciste esto, pero ahora tengo esto contra ti. Te has desviado de tu primer amor. Pero la cosa es esto, hay una esperanza. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sabemos que un día Jesucristo regresa. Entonces hoy nosotros nuestro deber, nuestra tarea como hermano, hermana, cristiano, como familia, como iglesia, es continuar la historia de la iglesia en el sentido que hemos mirado aquí en el libro de Hechos. La iglesia no adulterada. Hemos mirado cómo se debe de ver la iglesia. Hay ahora que continuar porque el libro no termina. En el sentido de la Biblia sí, pero todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. Y todo eso depende de cada uno de ustedes, de mí como iglesia. La historia de la iglesia no termina aquí. La historia de la iglesia de Cristo no termina. Continúa a través de tus hechos. Padre Celestial, gracias por la historia de tu iglesia, que tú instituiste, que tú comenzaste, que tú proclamaste. Tú estabas ahí en la forma de tu Hijo Jesús y les dio y ordenó que no se fueran, que se quedaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. En Hechos 1. En los últimos versículos en Hechos encontramos a tu siervo Pablo proclamando el reino de tu Hijo Jesucristo. La iglesia comienza y termina con tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia, la historia de la iglesia, sigue. La historia de la iglesia continúa hoy por medio de cada uno de nosotros, Padre. Tomamos el libro de Hechos como una bendición, porque hemos mirado cómo debemos de ser como cristianos, cómo deberemos de ser como parte de tu familia, cómo deberemos de adorarte, cómo deberemos de glorificarte, cómo deberemos proclamar el evangelio que Pablo proclamaba. Danos la valentía, Padre, para seguir y continuar tu historia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de irnos,